Continuemos con nuestros estudios de la apologética, la defensa de la fe cristiana. Ya establecimos lo que es la apologética, las razones por las cuales debemos hacer obra de apologética, los temas. Tratamos ya dos temas, el tema de que si verdaderamente la palabra que tenemos, la Biblia, es palabra de Dios o es algo escrito por hombres, y dijimos no, es palabra de Dios y tenemos nuestras razones. El segundo tema que vimos fue si Jesucristo existió realmente o fue un mito, una leyenda, y establecimos que hay muchas evidencias que nos hacen ver claramente que Jesús sí existió, es un hombre de la historia. ¿Okay? Pero no basta para nosotros con establecer de que Cristo fue un hombre que nació, creció y murió en este planeta. Para nosotros eso no es suficiente, porque entonces Jesucristo sería un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros. Lo que tenemos que responder a nosotros mismos y al mundo es la pregunta de que si Jesús es Dios. Porque qué bueno tener a un hombre que sabe mucho, a un profeta, a un gran maestro, a un hombre que hablaba del amor y del perdón y de Dios y del reino de Dios. Todo eso es fabuloso. Pero si ese hombre muere y es un hombre que queda ahí en la tumba y es todo, pues nada más fue un gran hombre, pero no es Dios. Entonces, lo que tenemos que nosotros en esta tarde es estudiar esa pregunta: ¿es Jesús Dios? Y tenemos que responderla. Como dice Pablo en una de sus cartas, si Jesús no resucitó, por ejemplo, si Jesús no es Dios, entonces nuestra fe en Él es vana, no sirve para nada, porque estaríamos poniendo nuestra fe en un hombre muy bueno, pero es un hombre. Pero si Jesús es Dios, entonces eso cambia todas las cosas en la vida y en el mundo entero, ¿no es cierto? Entonces nosotros los cristianos, ¿creemos o no creemos que Jesucristo es Dios? Creemos que Jesucristo es Dios. Ahora, ¿tenemos razones para creerlo? Y si las tenemos, ¿cuáles van a ser? Entonces vamos a estudiar en esta tarde 6 razones fundamentales y esenciales que tenemos para decir si creemos que Jesucristo es Dios. Vamos a la razón número 1. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios porque la Biblia lo dice. ¿Ya? Jesucristo es Dios simple y sencillamente porque la Biblia lo dice. Ahora, acuérdense de algo, porque mucha gente dice, bueno, pues es lo que dice tu Biblia, pero hace varios jueves atrás ya establecimos que nuestra Biblia no es un libro común y corriente. ¿La Biblia qué es? Palabra de Dios. Y lo que dice la Biblia es cierto. Entonces, lo que diga la Biblia es palabra de Dios, es cierto. Por eso empecé con ese tema. Y si la Biblia dice que Jesucristo es Dios, Jesucristo tiene que ser Dios. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que saber exactamente dónde dice la Biblia claramente que Jesucristo es Dios. Y ahí en tu copia te puse varios de muchos textos que aseveran claramente que Jesucristo es Dios. Entonces, que saca tu Biblia y vamos a ver muchos de ellos, si no es que todos ellos. Si no traes tu Biblia, saca tu teléfono, no hay problema. Y vamos a Juan 1:1. Muy bien. Y la pregunta que nos hacemos aquí, ¿quién es esa palabra? Bueno, lo dice más adelante. Sáltate al versículo 14, si no me equivoco. Muy bien. Entonces ahí ya está claramente
¿Quién es la palabra? Es Jesús. Ok, entonces habiendo establecido que la palabra es Jesús, regresemos a Juan 1:1, porque dice, en el principio era la palabra. Entonces, quitemos la palabra y pongamos mejor la palabra Jesús. Entonces, en el principio era ¿quién? Jesús. Y Jesús era o estaba con Dios. Y después dice, y Jesús era Dios. Desde el principio Jesús era Dios. Esa palabrita era, no los confunda, por favor. No quiere decir que Jesús por un tiempo fue Dios y dejó de ser Dios. O que Jesús en el pasado fue... No. Está diciendo, en el principio, está remontándonos tiempo atrás. En el principio, cuando todo empezó, ahí estaba Dios. Y dice, y juntamente con Dios estaba Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Y para que poner la cosa más clara, dice, y Jesús era, ya desde el principio, ¿qué cosa? Dios. Jesús ya era Dios, siempre ha sido Dios, Él es eterno. Entonces Juan 1:1 dice, Jesús es Dios. Vamos a ver ahora Juan 20:28. Este es el texto cuando Jesús se aparece una vez a los discípulos y después de la resurrección y como que no creen que sea Jesús, creen que es un espíritu y cuando se aparece Jesús a ellos, no estaba Tomás la primera vez. Y después Jesús se vuelve a aparecer y ahí sí está Tomás. Porque la primera vez dice, yo no creo. Y voy a creer hasta que meta mi dedo en su llaga. ¿Te acuerdas de ese texto? Entonces pasa tiempo y Jesús se aparece ya a los 12 y ahí está Tomás en el grupo. Y lo ve, cae de rodillas y dice, Jesús, Señor mío. Y después dice, y Dios mío. Hasta el hombre que más dudaba de Jesús, que era Tomás, lo confesó como su Dios. ¿Ok? Vamos a un tercer texto que es bien claro acerca de que Jesús es Dios. Romanos 9:5. Y yo quiero animarte a que te lo memorices, porque de repente va a llegar gente ahí los sábados tocando tu puerta o en tu trabajo, que te va a decir, no, Jesús no es Dios. Y tú dices, ¿cómo que no? Romanos 9:5 lo dice claramente. ¿Qué dice Romanos 9:5? Vino Cristo, el cual es Dios. Vino Cristo, el cual es Dios. Más claro que el agua no puede estar. Te dice Romanos 9:5, vino Cristo, el cual es Dios. ¿Ok? Still believing that you are always enough, Jesus, always enough. You are always enough for me.
what's going on, no matter what I'm fearing, however far I've run, to this I am clear, that you are always enough, Jesus, always enough. You are always enough for me. 'Cause you love me with a love that is unfading, with a love that is unchanging, no matter what I've done. Oh, and it's higher than the skies above, wider than the universe. Oh, how great your love. No matter what's going on,
Ahora, no hemos terminado con la razón número 1. Porque en los primeros textos que les di, se habla bien claramente de que Jesús es Dios. Pero hay un montón de otros textos donde se habla implícitamente que Jesús es Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos que el creador de todas las cosas es Dios. ¿Right? Bueno, vayamos a Juan 1.3. Juan 1.3. ¿Qué dice Juan 1.3? Y si nos acordamos de lo que dice Juan 1.1 es, en el principio era la palabra, o sea Jesús, y estaba con Dios y era Dios. Y sigue hablando en el versículo 2 de la palabra, y después dice en el versículo 3, y todas las cosas fueron hechas por la palabra, por Jesús. Entonces Jesús es el creador de todo. Y si Jesús es creador de todo, quiere decir que es Dios. Vamos a ver el siguiente concepto de Dios, y es que Él es Salvador. El único que salva a la humanidad es Dios, ¿no es cierto? Bueno, vayamos a Juan 14.1. Entonces Jesús está diciendo, ¿tienen fe en Dios? Tengan fe en mí. Yo también soy Dios. Y voy a ir al cielo a prepararles un lugar porque yo los voy a salvar y me los voy a llevar a vivir conmigo. Él es el Salvador. Pero, ¿qué dice Hechos 10:43? ¿Ok? Y está hablando de Jesús. Si tú crees en Jesús, recibirás perdón de pecados, vas a ser salvos. Dios es Salvador, Jesús es Salvador. Eso significa que Jesús es Dios. Vamos a ver otro, uno muy interesante. En el Antiguo Testamento se habla de que el Señor es el traspasado. Alguien lea por favor Zacarías 12:10. Muy bien. Esto es algo que Dios está diciéndole al pueblo por medio del profeta Zacarías. Zacarías está hablando cientos de años antes de que Cristo venga a nacer. Y el Señor está diciendo, y me van a ver a mí, a quien van a traspasar. ¿Okay? Está diciendo Dios, yo soy Dios, les estoy hablando pueblo, y me van a ver a mí, al traspasado. Ok, ¿qué dice ahora la Biblia, Mario, ahí en Juan 19:37? Y ese texto está hablando de la crucifixión de Cristo. ¿Ok? Si le lees unos versículos anterior a ese que leyó Mario, te vas a dar cuenta que se está hablando de la crucifixión de Cristo. Y dice que es crucificado y que no lo rompen sus huesos. Y dice que se cumple la escritura de que me mirarán a mí el traspasado. A Cristo lo traspasaron con clavos en las manos y en los pies. Lo traspasaron en su costado. Entonces, vamos a poner las cosas aquí en conexión. Zacarías, Antiguo Testamento, Dios dice, me van a ver a mí, el traspasado. Juan, capítulo 19:37, dice, crucificaron a Jesús. Como dice la Escritura, me mirarán a mí, el traspasado. Entonces, conectemos estos dos puntos. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí acerca de Jesús? Se cumplió la profecía que se escribió 415 años antes. O que se cumplió la profecía. ¿Y qué más dice? Que Dios. Muy bien, que Jesús es Dios. Porque en Zacarías dice Dios, a mí me van a ver el traspasado.
Yo soy el traspasado, dice Dios. En el Antiguo Testamento, en Zacarías. Viene Jesús, lo crucifican, lo traspasan y dice Juan, aquí se cumplió la profecía. Jesús es el traspasado. Entonces significa que en Zacarías se está hablando de un Dios que es Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. ¿Sí ven la cosa? ¿Sí están conectando los puntos? ¿Sí? All right. La gloria pertenece solamente a Jehová, dice la Biblia. Sin embargo, Jesús en Juan 17:5 dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese creado. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él merece la gloria. Él es el dador del Espíritu. Dios dijo en Joel 2:28-29 que en los postreros días iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. ¿Se acuerdan de esa profecía? Bueno, Pedro mismo dice lo siguiente, allí en Hechos 2:17, que en los postreros días Dios iba a derramar su Espíritu. Ya vimos la del nombre, el gran yo soy, en Éxodo 3:14, Dios se revela a Moisés con ese nombre, yo soy, y en Juan 8:58 Jesús dice, ese es mi nombre, yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Otro título, por así decirlo, de Dios en la Biblia es que Dios es el primero y el último. Se encuentra esto en Isaías 44:6, no lo vamos a buscar, porque es muy conocido. Y nos vamos a Apocalipsis 1:17, y ahí Juan tiene una visión y un encuentro con Jesús, y Jesús dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, ¿qué nos dice eso de Jesús? Que Él es Dios. Todos estos títulos que se usan para hablar de Dios en el Antiguo Testamento, los vemos que Jesús los usa también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él es creador, Él es salvador, Él es el traspasado, Él es el que da el Espíritu Santo, Él es el gran yo soy, el principio, el final. Es digno de adoración, es juez. Y hay muchos otros textos que podríamos usar donde podríamos comparar lo que es o lo que hace o lo que dice Dios en el Antiguo Testamento y cómo todo eso lo hace o es Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, todo esto abarca la razón número uno que tenemos para que creamos que Jesucristo es Dios. Creemos que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Lo dice claramente en un montón de textos y lo dice implícitamente cuando comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name.
Bueno, vamos a la razón número 2. ¿Por qué creemos nosotros que Jesús es Dios? Bueno, porque Cristo mismo lo declaró. O sea, uno podría decir, ok, tú me estás diciendo que tu Biblia dice que Jesús es Dios. Pero yo puedo empezar a decir, mira que el hombre es Dios, mi tío es Dios, el árbol es Dios. ¿Qué importa lo que diga la gente acerca de otra persona? A lo mejor esa persona no es ese Dios que tú dices. Entonces, aquí vamos a ver que Cristo mismo declara que Él es Dios. ¿Sí? Yo puedo decir, yo soy el mejor jugador de soccer del mundo. ¿Ya? O puedo decir, Pedro es el mejor jugador de béisbol del mundo. Bueno, ¿qué importa lo que diga las personas? La pregunta es, ¿qué dijo Jesucristo de Él mismo? ¿Dijo en algún momento que es Dios? Y hay gente que piensa que Jesucristo nunca dijo claramente que es Dios, pero vamos a ver varios textos donde Jesús asevera ser Dios. Vamos a Marcos 14, 61 al 64. Muy bien. Entonces, aquí Jesucristo está siendo juzgado y le dicen, no, que ya dinos de una vez por todas. ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿O no? Y Jesús dice, sí lo soy. Ahora tú dices, un momento, pero ¿está hablándose del Cristo o del Mesías? Para los judíos, el Mesías que iba a venir era Dios. ¿Ok? No solamente iba a ser una excelente persona o un excelente guerrero o lo que tú quieras. El ser el Mesías, el ungido, equivale a ser Dios. Entonces cuando le preguntan, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres ese Cristo? ¿Tú eres el Mesías? Jesús, lo soy. Y se enojan tanto que rompen sus vestimentas, en señal así de están muy indignos de que él había dicho esta blasfemia y lo crucifican, lo matan. Porque ¿cómo puedes tú decir que eres Dios? Eres un hombre común y corriente. Tú no eres Dios. Pero ahí Jesucristo dice, sí soy. Entonces, primero dice, soy. Y después dice, y me van a ver sentado en un trono a la diestra de Dios Padre. Ahí otra vez le está diciendo, y sois Dios. Me van a ver en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre. Y luego dice una tercera cosa, y me van a ver regresando como Dios también. Porque acuérdense que cuando Cristo regrese, todos los que hayan muerto van a revivir y van a confesar que Cristo es Dios. Entonces, esos fariseos que se enojaron y lo querían matar, van a ser resucitados. Y van a decir, es cierto, eres Dios, pero va a ser demasiado tarde para ellos, ¿verdad? Vamos a Lucas 22:70. ¿Ok? Otra vez, decir hijo de Dios es decir Dios. Decir hijo de hombre es decir ser humano. Entonces, haz de cuenta que le está diciendo, ¿entonces tú eres Dios? Sí, ustedes lo dicen, así es, lo soy. Está diciendo Jesús. Juan 10:30 al 33.
Bien. Entonces el Padre y yo somos uno. Y aquí a lo mejor no se ve muy claramente qué quiso decir Jesús con esto, pero cuando vas a la palabrita griega uno, se ve más claramente qué quiso decir. Porque en griego hay una palabra uno para cantidad y hay una palabra uno para calidad. Decir uno para cantidad es bueno, 1, 2, 3, 4, 5, así. Pero decir uno para calidad quiere decir de la misma esencia. Ahora adivina qué palabra usó Jesucristo aquí para decir el Padre y yo somos uno. ¿Cantidad o calidad? Calidad. No está diciendo el Padre y yo, él es una mitad, yo soy otra mitad y juntos somos uno. No. Está diciendo el Padre y yo somos de la misma esencia. Él es Dios, yo soy Dios también. Y por eso se enojan y quieren apedrearlo. Porque se estaba haciendo Dios. Y ahí Jesucristo está diciendo yo soy Dios. Vamos a ver otras. Juan 5, 17 al 18. Y aquí vamos a ver nuevamente cómo los judíos entienden lo que a veces nosotros no entendemos bien en el texto. Que Jesucristo al hablar de cierta manera de Él mismo está diciendo yo soy Dios. ¿Qué dice Juan 5, 17 al 18? ¿Ven ahí? Aquí está Padre, aquí está el Hijo. Nosotros lo entendemos mal. Y los testigos de Jehová también. Porque dicen, aquí está el Padre, pues este es más grande, es mayor, más importante. Y acá está el Hijo, es menor, es pequeño, es menor, menos importante. ¿Verdad? Pero en la Biblia no es así. El decir, aquí está el Padre y aquí está el Hijo, es decir, el Hijo, déjame ponerlo de esta manera. ¿Alguna vez has visto a un niño y dices, qué bárbaro, está igualito a su papá? ¿Alguna vez has dicho algo así? Sí. Bueno, haz de cuenta que es esto. En la Biblia cuando dicen el Hijo de Dios, es decir, qué bárbaro, es igualito al papá. No tiene nada que ver con tamaño, con importancia, tiene que ver con parecido, con calidad, con esencia. Por eso ese versículo dice que los fariseos se enojan, porque al decir Cristo que Dios es su Padre, es decir, soy igual a mi papá. Dios, mi Padre es Dios, pues yo, hijo, soy también Dios, porque somos iguales. Y por eso se enojan y dicen, te estás haciendo igual a Dios, Padre, al decir que eres su hijo. Pues sí, lo soy, porque soy Dios. Y lo quieren apedrear, lo quieren matar. ¿Sí entienden? Aún nosotros los cristianos cometemos este error. Porque decimos, yo creo en la Trinidad. Está el Padre y está el Hijo. Y en nuestra mente humana decimos, bueno, el Padre es mayor, más importante. Y el Hijo está por debajito. Es importante, pero no tan... Estamos mal. Al decir está el Padre, que es Dios, y después decir y está el Hijo, es decir, es igual al papá. Son la misma cosa. Son de la misma esencia. Los dos son Dios. Acuérdense de la doctrina de la Trinidad. Creemos que hay un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde cada persona es 100% Dios, pero solamente creemos en un Dios. Entonces, al decir Hijo, no estamos diciendo inferior al Padre o menos que el Padre. Estamos diciendo es igual al Padre, es lo mismo. Y es tan Dios como el Padre. Y lo mismo se aplica al Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, al decir aquí Jesús, yo soy hijo de Dios, está diciendo, soy Dios. Y por eso los fariseos querían matarlo.
Jesus, Savior of all. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high above all. Praise the Lord, oh my soul. For he is sovereign over all, great and powerful is the Lord most high. And he stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Christ. Who is there like you? Who is there like you? You're the one who saves. You're the one who saves. So praise the Lord, Jesus, Savior of all. Praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high above all. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, Jesus, Savior of all. Praise the Lord, oh my soul. Lift him up, lift him up, lift him high above all. Praise the Lord, oh my soul. For he is sovereign over all, great and powerful is the Lord most high. And he stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Christ. For he is sovereign over all, great and powerful is the Lord most high. He stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Who is there like you? Who is there like you, God? None compared. Sovereign over all, great and powerful is the Lord most high. He stands with victory in his hands, the Lord, the great I am, Jesus Christ. For he is sovereign over all, great and powerful is the Lord most high. Cuarta razón. Jesús es Dios porque hace las obras que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, Jesús perdona pecados. Ya vimos aquí el texto ese de cuando Jesús está sanando al paralítico y le dice, levántate, te perdono tus pecados. Y la gente dice, momento, el único que puede perdonar pecados es Dios. Pues levántate,
te perdono tus pecados. Jesús perdonaba pecados, porque Él es Dios. Hay los textos que comprueban esto en Mateo 9:2, Marcos 2:5 al 7 y 10, Hechos 5:31, Colosenses 3:13. Otra obra que solamente hace Dios es que Él salva a la humanidad y da vida eterna. Ningún hombre puede salvar a la humanidad ni dar vida eterna más que Dios. Pues vemos en Tito 1:3 que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Lo vemos también en Hebreos 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10. Lo vemos en Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de fácil es. Tener al Hijo es tener a Dios, y si tengo a Dios tengo su vida eterna. Solamente Dios juzga a la humanidad. Lo vemos en Deuteronomio 1:17, Jeremías 25:31, Romanos 14:10, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús, en Hechos 10:42, Hechos 17:31, Juan 5:22 al 23. Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿va a juzgar a quién? A vivos y muertos. Pero un momento, solamente Dios tiene derecho para juzgar a las personas. Pues sí, pues Él es Dios. Él hace las obras de Dios, porque Él es Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quién dio los mandamientos al pueblo judío? Dios. Y te vas a Mateo 5 y Jesús empieza su sermón del monte y llega un momento donde dice, ¿han escuchado este tipo de mandamientos? Ojo por ojo, diente por diente. Mas yo les digo, amen a su enemigo. ¿Han escuchado este mandamiento que dice, aquel que comete adulterio está pecando? Pero yo les digo, si un hombre ve a una mujer y la desea en su corazón, cometió adulterio. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Mandamientos. ¿Y qué significa eso? Entonces significa que Jesús es Dios. Y Jesucristo dijo en Mateo 24:31, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no dejará de existir. O sea, Jesucristo es una persona de palabras eternas y solamente Dios puede hacer eso. Razón número 5. Jesús es Dios porque recibió la adoración como Dios por hombres judíos monoteístas. ¿Alguno de ustedes se sabe de memoria Deuteronomio 6, versículo 4? ¿No? Búsquenlo por favor, Deuteronomio 6, versículo 4. Muy bien. El pueblo judío siempre ha adorado a un Dios. El pueblo judío siempre se ha visto rodeado de naciones que adoran a otros dioses, a una multitud de dioses. Entonces, el pueblo judío se le conoce como un pueblo que es monoteísta, que cree en un Dios. Y las demás naciones se les conoce como politeístas, que creen en muchos dioses. Entonces, las naciones politeístas dicen, bueno, tenemos el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios sol, la diosa luna, el dios de la fertilidad, el dios de esto y el dios de aquello. Tienen dioses para todo. Y los judíos dicen, no, nosotros nada más tenemos un Dios y Él es el que trae la lluvia, y Él es el que trae el trueno, y Él es el que trae la comida, y Él es el que creó todo. Y nada más es uno. ¿Cuál es el primer mandamiento que el Señor le da al pueblo judío dentro de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero? No tendrás otro Dios. Nada más soy yo.
Y el pueblo judío creía, nada más hay un Dios, nada más hay un Dios. Y nada más a un Dios vamos a adorar, nada más a un Dios vamos a adorar. ¿All right? Viene Jesús, Nuevo Testamento ya, y dice, yo soy Dios. Y la gente judía lo empieza a ver como Dios, lo empieza a adorar como Dios. ¿Qué te dice eso? Que la gente veía a Jesús como Dios. Ahora, ¿de qué nacionalidad era Jesús? ¿Era americano, colombiano, mexicano, chino, japonés? ¿Qué? Judío. Él sabía, hay un Dios y nada más a ese Dios se le adora. ¿Te acuerdas cuando viene el diablo ahí en Mateo 4 y lo tienta y dice, hey, el diablo le dice, te voy a dar todo si me adoras? Y Jesús, ¿cómo le contesta? ¿Qué palabras usa ahí? Cuando el diablo le dice, te voy a dar todo lo que hay en el mundo, toda su gloria, pero si me adoras a mí, dice el diablo. ¿Y qué le contesta a Jesús? Solamente hay un Dios. Que solo al Señor tu Dios adorarás. Muy bien. Entonces Jesús sabía que nada más hay un Dios y que nada más a ese Dios se le debe de adorar. ¿Correcto? All right. Vayan conmigo a Mateo 8:2. Ok. Entonces tenemos aquí un leproso y se está postrando ante Jesús como si fuera un Dios. Ahora Jesús era judío y él sabía un Dios y nada más a un Dios hay que adorar. Nada más ante un Dios hay que postrarse. Nada más ante un Dios hay que doblarse. Viene este leproso y se postra ante Jesús. Lo normal es que Jesús hubiera dicho, hey, levántate, men. Yo soy hombre de carne y hueso, yo no soy Dios. ¿Y hace eso Jesús? No, le dice. Lo dejó. Ya, y lo sanó. Un hombre creyó en Jesús como Dios y le adoró a Jesús como Dios. Y Jesús le dijo, hey, estás mal, levántate. Dios nada más hay uno. Y a ese Dios debes de adorar, a mí no. ¿Le dijo Jesús eso? Dijo, sígueme adorando. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y así podemos ver otros textos, muchos otros, donde la gente iba a Jesús, le reconocía como Dios, le adoraba y Jesús no tenía ningún problema con eso. Siendo que Jesús había dicho, nada más hay un Dios y nada más a ese Dios se le debe de adorar. Digo, pues ese Dios soy yo, adórenme a mí. ¿Okay? Ahora, Como el texto de Cornelio recibe y adora a Pedro y dice, no es a mí. muy bien, Y donde va Juan y adora a un ángel y dice, no es a mí. muy bien. El otro. Ellos sabían muy bien que ellos no eran Dios porque ellos eran monoteístas. Pero esos mismos hombres que creían en Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, creen en Jesús ahora como Dios y le adoran a Jesús como Dios y no tienen ningún problema ellos ni Jesús. Ahora, además de estos hechos, vemos que muchos de los escritos del Nuevo Testamento son alabanzas a Jesús. Son adoraciones al Señor, como Efesios 5:19. Cantándole y alabándole al Señor Jesús. ¿Cómo? Pues sí, Él es Dios, se le puede adorar. Entonces, el mismo Dios exalta a Jesús como Dios y le dice, adórenlo a Él también, como me adoran a mí. En el Nuevo Testamento
existen lo que se llaman varias doxologías, que son alabanzas, adoraciones, exaltaciones al Señor, como 2 Timoteo 4:18, 2 de Pedro 3:18, Apocalipsis 1:5, 6 y 5:13. Y vemos también en otros textos cómo el Señor recibe adoración, en Hechos 1:24-25, 7:59-60, 1 Corintios 1:2 y muchos otros textos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué creemos que Jesús es Dios? Porque fue adorado como Dios. Fue adorado por hombres y mujeres monoteístas y Jesús nunca detuvo su alabanza y su adoración. Bueno, llegamos a la sexta y última razón que tenemos para decir que Jesucristo es Dios. Y creemos firmemente que Jesús es Dios porque Él resucitó de la muerte. Voy a leer lo que dice ahí su copia. Dice, Jesús dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Un ejemplo se encuentra en Mateo 17, 22 al 23. Y sabemos que Jesucristo resucitó. Eso significa que Jesús es Dios porque es inmortal y porque sabe las cosas antes de que sucedan. O sea, aquí tenemos a Jesús todavía vivo diciendo, yo voy a padecer a manos de los judíos, voy a morirme y 3 días después voy a resucitar. Y pasan estas cosas. Entonces, wow, Él sabe, Él es omnisciente. All right? Entonces ahí te dice ya para empezar que es Dios. Pero el hecho de que haya resucitado en sí, te dice que es inmortal, que es eterno, que nadie lo puede matar. Su resurrección demostró que Jesús dijo quién era. Su resurrección nos demuestra que todo lo que Jesús dijo del mismo es cierto. Y una de las cosas que Jesús dijo del mismo es, soy Dios. Si Él hubiera dicho, soy Dios, y como Dios es eterno, es inmortal, nada ni nadie lo puede matar nunca, y lo hubiera dicho, y lo hubiera dicho 1,000,000 de veces, y se muere, y se queda en la tumba, ¿qué hubiéramos pensado de ese hombre? No es Dios. Estaba loco, es un mentiroso. Y entonces me empieza la duda de, pues si dijo estas cosas que iba a resucitar y no resucitó, y es mentira, pues a lo mejor todas las otras cosas que dijo también son mentiras. Que eso que existe un cielo, que eso que hay perdón de pecados, a lo mejor también es mentira. Pero está diciendo un montón de cosas Jesús y dice, y voy a morir y voy a resucitar. Y sucede tal y como lo dice. Entonces, ¿eso qué nos dice a nosotros? Que el hombre lo que dice es verdad. Y si Él dijo soy Dios, tiene que ser verdad. La resurrección de Jesús confirma su identidad. Él es Dios. Él dijo ser Dios y dijo tener poder sobre el pecado y sobre la muerte. Si Jesús hubiera muerto y hubiera quedado en la tumba, hubiera sido un hombre ordinario, un mentiroso o un fraude. Pero debido a que Jesucristo resucitó, todo lo que dijo ser y todo lo que dijo que haría es totalmente cierto. Jesús es Dios porque solamente Dios tiene poder sobre la muerte y sobre la vida. Jesús dijo, nadie me quita a mí la vida. Yo la pongo, yo la quito cuando yo quiera y como yo quiera. Y el único que puede hacer esas cosas es Dios. Tú y yo y los mejores y más brillantes científicos de nuestra era puede crear un ser humano así de la nada. Puede dar vida. Nadie. El único que lo puede hacer es Dios. Tú, yo y nadie con toda su tecnología y su inteligencia puede resucitar a muertos. Pero Dios sí puede hacerlo. Entonces, Jesús viene, pone su vida, termina con su propia vida y después dice, comienza mi vida otra vez. ¿Quién puede hacer eso?
Pues nomás Dios, porque Él es el que da vida. Entonces, en la resurrección encontramos que Jesús tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Porque el único que tiene control sobre la muerte, el único que tiene control y poder sobre la vida, es Dios. Entonces Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar de esta manera. Aquí está Jesucristo. Y Jesús dice, soy Dios. Él lo dice, la Biblia lo dice, sus atributos lo dicen, sus obras lo dicen, su resurrección lo dice. Entonces, aquí nada más tenemos dos alternativas. O no, o sí, de ese asunto de que es Dios. Si Jesucristo no era Dios, entonces, pues, como dijimos hace rato, fue un mentiroso. Porque ¿para qué anda diciendo que Él es Dios cuando no era? Si Jesucristo no era Dios, entonces a lo mejor era sincero, pero de una manera enferma. Es decir, a lo mejor era un lunático, un demente, un loco. Y dice, yo soy, así como de repente te encuentras en los manicomios unos que dicen, yo soy Napoleón, ¿verdad? A lo mejor él estaba loco, entonces a lo mejor era un lunático. ¿Qué más pudo haber hecho que Jesús dijera, yo soy Dios? Aparte de que mentiroso y lunático. ¿Qué otras cosas? ¿Qué le lleva a un ser humano a decir cosas que no son ciertas? Aparte de la mentira y la enfermedad. El poder. Que quisiera tener más poder. ¿Ok? Avaricia. Entonces era un avaricioso. Avaricioso. Aquí, juntamente con lunático, vamos a poner enfermo, loco. All right. Entonces, ¿Quiere ser famoso? muy bien, famoso. Y podríamos agregar más. La otra es que Jesucristo haya dicho, soy Dios y sí lo sea. Y si esto es verdad, entonces, ¿qué significa para nosotros? Muy bien, que tenemos que buscarlo, tenemos que adorarlo, tenemos que servirlo, tenemos que obedecerlo, etcétera. Entonces, la humanidad está dividida en dos grandes grupos. Los que dicen, no, Jesucristo no es Dios. Fue un hombre mentiroso, desquiciado, fanático, avaricioso, loco. Y aquellos que decimos, sí, sí es Dios. ¿Por qué? 6 razones. La Biblia lo dice. Jesús lo dijo. Tiene los atributos de Dios. Hace las obras de Dios y resucitó. ¿Son 5 o 6? Me faltó una. Me faltó una, ¿verdad? Recibió la adoración de gente monoteísta. Ahora, aquí está la cosa. Para el que dice, no, Jesucristo no puede ser Dios, ¿qué es lo que le espera en esta vida y en la siguiente vida? Muerte. Muy bien. Muy bien. Muerte, porque ningún otro es salvación. Infierno. Y para aquel que dice, yo sí creo que Jesucristo es Dios por estas 6 razones, ¿qué le espera? Vida, cielo, salvación y muchas otras cosas. Entonces, no solamente es asunto de que
tú digas, bueno, yo no creo que es Dios y que yo diga sí creo que es Dios. Son las consecuencias de la elección que hacemos con Jesús. Si decimos que no, aquí están las consecuencias. Me espera muerte, me espera infierno, condenación, tormento y muchas otras cosas. Pero si decimos que sí, me espera perdón de pecados, una vida nueva, salvación, el cielo, conocer al Señor y muchas otras cosas buenas. Entonces, este tema de que si Jesucristo es Dios o no, es un tema bien importante, porque esto cambia todas las cosas en nuestras vidas. Cambia todas las cosas. Si digo que sí o digo que no, cambia toda mi vida para siempre. Entonces es un tema central. Un error que cometemos los cristianos con nuestros hijos es este. Solamente les contamos historias de la Biblia. Y eso es bueno, es fundamental y necesario. Y le contamos la historia de Jonás, y la historia de David, y la historia de la resurrección de Jesús. Y todo eso lo tienen que saber nuestros hijos. Pero cuando llegan a la high school, a la preparatoria, la ciencia les dice, ¿de dónde venimos? La ciencia les pregunta, ¿cómo son los milagros? Y nuestros hijos no saben contestar esas preguntas. Y entonces las escuelas le empiezan a decir, no, en realidad venimos del Big Bang, de la evolución. Y como nunca nosotros le contamos a nuestros hijos las razones que tenemos para creer en lo que dice la Biblia, nada más le contamos las historias, pero nunca le dijimos, mira, esto que está aquí en la Biblia es cierto por estas razones. Como nunca le dijimos esto, entonces el muchacho empieza a decir, es cierto, esto que me dicen tiene sentido porque me están dando razones y argumentos científicos. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a apartarse de su fe y terminan yéndose a la iglesia y terminan siendo ateos y ya no los volvemos a ver. Entonces, ese es un error bien grave que tenemos en nuestras iglesias y en nuestros hogares cristianos, que solamente le hablamos a nuestros hijos de las historias de la Biblia, pero no le damos las razones bíblicas que tenemos para creer en la existencia de Dios, de Jesús, de la Biblia, de nuestra fe y todo esto. Entonces yo quiero animarles que no se conformen con ustedes conocer esto, sino transmítanlo a sus hijos también.